por mucosas, sino sobre todo porque llegaban los pacientes que se retorcían de calambres que se les presentaba. Presentaban muchos calambres y muchas veces hasta el timbre de voz había o una disfonía o un timbre de voz disminuido. Entonces, los calambres están muy asociados a las hiponatremias severas, ¿no? Muchas veces ustedes han visto deportistas, incluso deportistas de alta gama, ¿no? Sobre todo en estas Olimpiadas que hubo en Tokio, como muchos deportistas llegaban a la meta e inmediatamente se tiraban sobre el pavimento y a muchos de ellos llegaban muy acalambrados. ¿Por qué? Por la gran pérdida de sodio que se producía por el ejercicio que hacían, por el ejercicio intenso que realizaban. Entonces, siempre hay que tener en cuenta estas condiciones. A nivel del sistema nervioso central, podían presentar cefalea, convulsiones, incluso llegar a presentar coma. Como les decía, siempre hay un criterio que es lo que se llama la velocidad de instalación del cuadro clínico. Cuanto más rápidamente se instale el cuadro clínico, las manifestaciones clínicas se van a presentar también más rápidamente. Esa es una condición sine qua non que siempre se cumple. Un sodio por debajo de 120 miliequivalentes o incluso por debajo de 125 miliequivalentes obliga a una reposición rápida del mismo, pero teniendo siempre los criterios que dentro de esa reposición rápida no se vaya a incrementar mucho el sodio en el control de cuántos miliequivalentes se puede subir en la concentración de sodio en un día. No más de 10 miliequivalentes. Entonces, uno debe tener, digamos, cierto arte para ver cómo hace la reposición del sodio, dependiendo la vía por donde la esté perdiendo. Los síntomas neurológicos, obviamente, estarían asociados a un cuadro de edema cerebral que se va formando. Los síntomas gastrointestinales ya los hemos referido, habíamos hablado de náuseas, vómitos, podemos agregar anorexia. Bien. Si el paciente tiene manifestaciones graves que puede llegar a las convulsiones, ¿no? Hay que infundir soluciones hipertónicas. En el mercado no hay muchas soluciones hipertónicas dispuestas. Por lo tanto, nosotros tenemos que preparar esas soluciones hipertónicas. Usualmente puede ser el cloruro de sodio normal es al 0.9%. Pero sabemos que tenemos ampollas de cloruro de sodio al 20%. Entonces, combinando el cloruro de sodio normal con las ampollas de hipersodio al 20%, a través de una regla de 3 simple, se puede reconstituir soluciones de cloruro de sodio que pueden ser tranquilamente al 3% o al 7.5%, que son las que usualmente más se utilizan. Es todo un arte la reconstitución de las ampollas al 3%, pero si más no recuerdo en este momento, son un frasco de cloruro de sodio al 9%, se le retira 100 centímetros cúbicos y se instilan 5 ampollas de cloruro de sodio al 20%. Así, más o menos, se puede reconstituir una solución de cloruro de sodio al 3%.
A ver, como necesito la participación de ustedes, hagamos un ejercicio. Tienen el cloruro de sodio al 0.9% y tienen X ampollas de cloruro de sodio al 20%. ¿Qué volumen de cloruro de sodio al 0.9% necesito? ¿Y qué volumen, cuántas ampollas de cloruro de sodio al 20% necesito para llegar a formar una solución de cloruro de sodio al 3%? ¿Me entendieron? ¿Cuál sería el volumen del de 20%, Doc? Esa es la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el volumen que tengo que usar de la ampolla de 20%, no? Claro. Ah, ok. Ustedes conocen las ampollas de cloruro de sodio al 20%. ¿Las conocen? Mucho silencio. Sí, Doc, el supersodio. Ya, ¿y el hipersodio qué volumen viene? La ampolla. De 20 20 mililitros. ml. Muy bien, 20 centímetros cúbicos, ya. Ahí tienen. Hagan su fórmula. ¿Cuántas ampollas de cloruro de sodio al 20% voy a necesitar para recomponer una solución de cloruro de sodio 9% al 3%? Doc, no le escuchamos. No, les estoy mandando el ejercicio. Ah, ya, ok. Doctor, serían cerca de 5 ampollas más media ampolla. 5 ampollas más, Media ampolla. ya, Redondeando 5 ampollas y media. Sí, 5 ampollas y media. Ya, 5 ampollas y media. ¿Y cuánto extraigo Del cloruro de del cero cloruro? extraería 890 cc para que... ¿Cuánto? 890 para que el equivalente de las ampollas sea 110 cc. Así completo. Ya. Al sacar 890 cc, al sacar o quedar. ¿Saco 890 cc o quedan 890 cc? No, quedan 890. Ok. Entonces, al sacar 110 cc, ¿cuánto estoy sacando?
Si yo saco 110 centímetros cúbicos, ¿cuántos gramos de sodio estoy sacando? ¿Quién me dijo la respuesta? Yakira, Yakira. o sea, Ya. de litro saco Sería en 110. 110 mililitros 0.99 gramos, Doc. Casi un gramo. Casi un gramo. Ok. Casi un gramo. ¿Y cuánto queda? ¿Cuántos gramos queda? 8. Quedan 8 gramos. Ya. Quedan 8 gramos. ¿Y cuántos gramos necesito para hacer un cloruro de sodio al 3%? 30, doctor. Necesito 30 gramos. Bien, Gaby. ¿Y cómo consigo esos 30 gramos? Si ya tengo 8 gramos de cloruro de sodio, ¿cuántos gramos me faltan? 22. 22. 22 gramos, sí, doctor. Ya. ¿Y cómo constituye esos 22 gramos? A ver, ¿quién fue la primera que dijo 890 centímetros cúbicos y 5 ampollas y media? ¿Quién dijo eso? Yakira, doctor. Yakira, a ver, ¿cómo logras tus 22 gramos? Una ampolla de cloruro de sodio, ¿cuántos gramos tiene? Me refiero a una ampolla de hipersodio. Una ampolla, 4 gramos. 4 gramos. Una ampolla de hipersodio tiene 4 gramos. Entonces, 5 ampollas, ¿cuántos gramos tienen? 20. 20 gramos. 20 gramos. ¿Cuántos gramos me faltan? 2. ¿Cuántos son? 2 gramos. Son 22. 2 gramos. ¿Y esos 2 gramos qué lo tiene? La otra media ampolla. Exacto. Entonces, el razonamiento tiene que ser así. O sea, 5 ampollas y media de cloruro de sodio al 20%, o conocido como hipersodio, 5 ampollas y media son 22 gramos. 22 gramos. Si quieren que yo prepare una solución de cloruro de sodio al 20%, al 3%, quiere decir 3 gramos en 100 mililitros, serían 30 gramos en 1000 mililitros, 30 gramos en un litro. Entonces, es como usted lo ha dicho, pues. 890 centímetros cúbicos de cloruro de sodio al 0.9% más 5 ampollas y media de hipersodio al 20%. Entonces, así es que se obtiene la construcción de una solución de cloruro de sodio al 3%. Bien, entonces, esas son las soluciones hipertónicas que tendrían que ser preparadas para que sean infundidas en el paciente. Ahora, no es que se le pasa la solución hipertónica necesariamente en infusión continua, no. Puede pasarse 100, 150, 200 centímetros cúbicos cada 4, cada 6 horas y que pasen en un periodo de 1 hora, de tal manera que conforme se va infundiendo esta solución, se van haciendo dosaje de las concentraciones del sodio en sangre. Y se va observando que el paciente va a ir incrementando el sodio. Pero si este paciente tiene una poliuria por alguna causa que no se ha determinado, entonces hay que hacer un dosaje del sodio en la orina para ver frente a qué cuadro nosotros nos encontramos a ver.
Entonces, hay que tener en cuenta bien cuál es el mecanismo de la hiponatremia que se está produciendo con este paciente, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Qué tan rápidamente se ha instalado, ¿no? Siempre medir la osmolaridad del plasma, porque sabemos que el sodio es el catión más importante que determina la osmolaridad del plasma, ¿no? Entonces son una serie de variables que hay que manejar y obviamente evaluar cuál está el comportamiento de volumen extracelular, si hay depresión de volumen extracelular o no hay depresión de volumen extracelular. Entonces, generalmente se puede administrar solución salina o se puede administrar soluciones de una concentración mayor, dependiendo del volumen extracelular. Entonces, si el paciente tiene un volumen extracelular disminuido, entonces, como este paciente necesita volumen, le paso solución salina al 0.9%, ¿no? Y voy calculando más o menos cuánto es el requerimiento que el paciente tiene, ¿no? Mediante esta fórmula, ¿no? El requerimiento del sodio, el cálculo del sodio mínimo equivalentes es igual a 140 menos el sodio actual por una constante que es 0.6 por el peso en kilos del paciente. Entonces, de esa manera se va administrando el volumen que el paciente requiere. Pero si este paciente tiene una hiponatremia con un volumen celular que mínimamente está aumentado, entonces tener cuidado con ello porque hay que hacer un poco restricción de líquidos y pasar solución salina hipertónica, o sea, solución salina en mayor concentración. Entonces, cuando hablamos de 5 a 6 ampollas de cloruro de sodio al 20%, hay que tener cuidado porque se puede administrar solamente eso, pero de una manera periódica, progresiva, vale decir en horarios, cada 4, cada 6 horas. Ahora que veo esta transparencia que dice 5 a 6 ampollas de cloruro de sodio, y si ustedes no se quieren romper la cabeza haciendo fórmulas, la otra forma de preparar el cloruro de sodio al 3%, 3% quiere decir 3 gramos en 100 mililitros, 30 gramos en 1000 mililitros, lo que yo podría hacer es una solución de agua destilada, 1 litro. 1 litro de solución de agua destilada, le retiro 120 mililitros de esa agua destilada, me quedo con 880 mililitros y le agrego 6 ampollas de cloruro de sodio al 20%. No, 6 cada ampolla, no, serían 7 ampollas y media, 7 por 4, 28, 7 ampollas y media de cloruro de sodio. Entonces tendría que retirar 150 mililitros. De tal manera que 850 mililitros de agua destilada más 7.5 ampollas de cloruro de sodio al 20%, también así se puede formar una solución de cloruro de sodio al 3%, que es una solución hipertónica. Bien. Puede haber, como ya habíamos visto, una hiponatremia con volumen celular aumentado, ¿no? Volumen extracelular aumentado. Entonces, estos casos pueden darse, por ejemplo, en los pacientes con cirrosis, en los pacientes con insuficiencia cardíaca, en los pacientes con síndrome nefrótico, que evidentemente aumenta el volumen extracelular, pero a costa no del intravascular, sino del intersticial. Entonces, ahí queda acumulado el líquido. Entonces va a haber edema y va a haber disminución del sodio.
Entonces, en estos casos, lo que tiene que hacerse es tratar la enfermedad de fondo, ¿no? Tratar la insuficiencia cardíaca, tratar el síndrome nefrótico, la cirrosis hepática, o sea, compensar al paciente en primer lugar, ¿no? Restricción de fluidos, inclusive se puede administrar dietas normal en sal, y para evitar una sobrecarga de volumen, se puede indicar diuréticos. Aún entendiendo que los diuréticos también tienen efecto, sobre todo los diuréticos de asa, también tienen efecto natriurético. O sea, la furosemida no solamente me va a eliminar volumen, la furosemida también me va a eliminar potasio y también me va a eliminar sodio. La espironolactona me va a eliminar volumen, me va a ahorrar potasio y me va a eliminar sodio. La hidroclorotiazida elimina volumen, elimina potasio y elimina sodio en menor proporción que la furosemida. O sea, el efecto más potente es la furosemida en primer lugar. En segundo lugar, el mannitol por su efecto osmótico. En tercer lugar, es la hidroclorotiazida. Y en cuarto lugar, menos potente que todos, es la espironolactona. Entonces, de esa manera se pueden utilizar diuréticos de acuerdo a la necesidad que nosotros tengamos que el organismo elimine mayor o menor proporción de sodio, pero siempre y cuando tengo que restituirle sal en la dieta. O sea, más es el volumen que le restituyo que el volumen que va a perder. Reglas generales. En el caso de la hiponatremia. La velocidad de reposición de sodio, 1 a 2 miliequivalentes por litro por hora. Hasta que cesen los síntomas, sobre todo el más importante es el calambre y el trastorno del sensorio. Los más importantes. Si es una hiponatremia crónica, la reposición es más lenta, ¿no? De 0.5 a 1 miliequivalente por litro por hora. Pero tener en cuenta que no podemos exceder de 8 a 12 miliequivalentes por litro por día. No podemos hacer una reposición mayor. El riesgo, la mielinólisis postrina. ¿No? Es un riesgo muy importante. Entonces, estos pacientes que pueden tener trastornos de sensorio, que pueden tener calambres, que pueden tener convulsiones, entonces sí es importante elevar urgentemente el sodio, pero teniendo en cuenta estos parámetros de reposición. 1 a 2 miliequivalentes por litro por hora si es agudo, 0.5 a 1 miliequivalente por litro por hora si es crónico, ¿no? Y la referencia es no exceder de 8 a 12 miliequivalentes. Entonces, si ya estamos elevando el sodio en 3 a 5 miliequivalentes, lo más probable es que los signos o síntomas que presente el paciente comiencen a disminuir. Bien. Este es un algoritmo de diagnóstico de las hiponatremias que ustedes van a tener que, les sugiero que lo lean bien, pero todo va a depender básicamente del volumen extracelular. La conducta va a depender del volumen extracelular. Si el volumen extracelular es normal, si el volumen extracelular es bajo, si el volumen extracelular es alto. Y si el volumen extracelular es bajo, que son, digamos, los casos más frecuentes que vemos, vamos a observar si estos pacientes van a requerir la concentración de sodio urinario va a ser menos de 20 miliequivalentes por litro o
mayor de 20 miliequivalentes por litro. Entonces, para poder diferenciar si estamos hablando de pérdidas extrarrenales o de pérdidas de origen renal. Si tuviéramos tiempo, realmente hablaríamos sobre algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, este caso, paciente de 35 años ingresa de emergencia por un cuadro de diarrea acuosa profusa. Es como si fuera un paciente con cólera, ¿no? Asociado a náuseas y vómitos. El paciente tiene al ingreso, está con cierto trastorno de conciencia, está soporoso, mucosas secas, la presión arterial está más o menos de 60 a 30, está chocado, la frecuencia cardíaca es 140 latidos por minuto, su frecuencia respiratoria está normal y le solicitan una bioquímica y el paciente tiene una concentración de sodio de 117 miliequivalentes por litro. La pregunta sería, si yo no tengo una bioquímica, en ese momento no tengo una bioquímica, ojo, pero tengo que el paciente tiene diarreas acuosas profusas con náuseas y vómitos. Si el paciente está soporoso, si el paciente tiene mucosas secas, tiene una presión arterial de 60/30 y una frecuencia cardíaca de 140 por minuto. ¿Qué harían? ¿Qué diagnóstico plantearían? El paciente estaría en shock por la presión arterial, ¿no? Además que y iniciaríamos con reposición, ¿no?, de líquidos. ¿Cómo le responderían los líquidos? ¿Por vía oral? ¿Enteral? ¿Por vía endovenosa? Intravenoso. Endovenoso. Claro. O sea, el paciente está en shock, ¿no es cierto? ¿Pensarían qué tipo de shock? ¿Es un shock distributivo? No. ¿Es un shock cardiogénico? No. Hipovolémico. Es un shock hipovolémico. Entonces, Lidia tendría que completar el diagnóstico, ¿no? Es un shock hipovolémico. Shock hipovolémico, sí. ¿No? Entonces, si es un shock hipovolémico, y veo pues que es un paciente con una gran depresión de volumen, lo mínimo que tengo que hacer es colocarle una vía, si puedo 2-2, y comenzar a infundir fluidos. En ese momento yo no sé cuánto está el sodio, pero que el paciente necesita que se le infunda fluidos, hay que infundir fluidos. No utilizo en ese momento la vía nasogástrica porque el paciente está con diarreas. ¿Me va a servir? De repente me puede servir. En un momento que ya mejore, ¿no? En un momento que mejore un poco su condición clínica. Pero en ese momento el paciente básicamente lo que requiere es fluidos por vía endovenosa. Entonces, que ustedes tengan a la mano una solución salina, como en casos como este que le presento, que no son poco frecuentes y son más frecuentes incluso en niños, si ustedes tienen a la mano una solución salina, no les va a pasar nada malo. Si ustedes tienen un cloruro de sodio al 0.9%, acá dice reposición de 1 miliequivalente por litro, 1 a 2 miliequivalentes por litro por hora. Entonces, yo le paso el volumen de sodio que el paciente necesite y paralelamente, obviamente, sí voy a necesitar hacer un control de la bioquímica del sodio. Hoy en día, el dosaje de gases en sangre arterial nos ayuda mucho, sobre todo porque la determinación de los resultados mediante ese procedimiento generalmente se obtienen en 5 a 10 minutos. Pero mientras tanto, en esos 5 a 10 minutos, yo tranquilamente he podido haberle infundido en el paciente un promedio pues de unos 200 a 300 centímetros cúbicos de solución salina en esos 5 o 10 minutos.
¿Mm? Entonces, tendría que a la mano tener en cuenta cuáles son las comorbilidades del paciente, evaluar cuál es el grado de severidad de las pérdidas, y con eso simplemente comienzo a actuar. Hasta después que ya tenga la oportunidad de un control de electrolitos séricos y ver cómo está comportándose, en este caso, el sodio. Lo más probable es que el cloro también esté bajo, ¿no? Es lo más probable. Y las reposiciones se hacen con soluciones de cloruro de sodio. Entonces, diagnóstico. Ya lo dijeron ustedes. Shock hipovolémico. La hiponatremia severa aguda, hiponatremia aguda severa, sería al revés. Entonces, nos obliga a una reposición inmediata de fluidos. ¿Es una hiponatremia sintomática o no sintomática? Sintomática. Sintomática. ¿No es cierto? Y por la clínica, ¿pueden deducir ustedes que el volumen extracelular está disminuido? Sí, doc. Claro, no es un paciente que está edematoso, al contrario, es un paciente que está con náuseas, con vómitos, lo más probable Soporoso. ¿verdad? Está soporoso. Entonces, siempre tener... ya, me acordé. ¿Cuál es la primera parte de la historia clínica? ¿Con qué comienza la historia clínica? La anamnesis, ¿no? ¿Ah? Filiación. Filiación. A ver. ¿Quién dijo filiación? Yo, doc. Maricruz, ya. Sí. ¿Otra opinión? ¿De acuerdo o desacuerdo? De acuerdo, doc. Sí, doc, está Mira, bien. también. acuerdo, ¿Quién de más? acuerdo. ¿Quién más? De acuerdo, doctor, también. ¿Y quién está en desacuerdo? Nadie. Yo creo que depende, doctor. A ver, ¿de qué depende? Si es un paciente en emergencia o un paciente que viene a consulta. Ya. En este caso, que sea un paciente de emergencia, no sé si pondría afiliación como prioridad. Alexander es medio diplomático. A ver. Bueno, ya Alexander dice depende. Y si yo les dijera que toda historia clínica, sea de emergencia o sea de consulta externa, comienza con la ectoscopía, ¿qué me dijeron ustedes? ¿Tengo razón o no? Sí, doctor, porque siempre es bueno ver con qué apariencia viene el paciente, ¿no? Sea en emergencia o en consulta, es muy importante también. Es lo más importante. Es lo más importante la ectoscopía, sobre todo en un paciente crítico. Porque en un paciente crítico tienen que actuar de manera inmediata. Y si ustedes tienen un paciente crítico con shock hipovolémico, ¿cómo se lo imaginan? A ver, hagan uso de su imaginación. ¿Cómo se imaginan un paciente con shock hipovolémico? ¿Está? Pálido. Está Pálido, soporoso. Alteración de conciencia, sí. Está soporoso. Está con mucosas secas. Está con un pulso que es una taquicardia. ¿Qué más esperarían complementar con estos datos? Buscar el signo de pliegue. Con seguridad que el signo de pliegue sería positivo. Pero muchas veces el signo de pliegue ya no es un signo patognomónico para pensar en una depresión de volumen. ¿Qué más buscarían? El tono ocular. El tono ocular está disminuido. Y generalmente son pacientes que si tienen una diarrea profusa, hasta los ojos hundidos. El tono ocular disminuido. El pulso podría estar débil, ¿no? Definitivamente podría estar débil. Entonces puede ser un pulso que pudiera ser considerado hasta como filiforme. Y acá han sido muy benignos al ponerle el caso que tiene una frecuencia respiratoria de 18, porque lo más probable es que con esa presión, con esa frecuencia de pulso, de cardíaca, este paciente tenga un cuadro de acidemia.
Entonces, probablemente esa frecuencia respiratoria debería estar un poco más alta. Pero bueno, entonces, es un paciente sintomático. Sintomático, y ustedes lo pueden configurar por ectoscopía. ¿Qué cosa están viendo por ectoscopía? Que es un paciente que lo más probable llega cargado o llega literalmente, como quien dice, arrastrando los pies, pero está soporoso. Está soporoso. Y lo más probable es que tenga los ojos hundidos, que sea un paciente de una impresión que esté muy adelgazado o emaciado, que es el término que se utiliza. Entonces, siempre hay que tener en cuenta esa condición. Esa condición. A ver, si el paciente tiene 117 miliequivalentes, de acuerdo a esa fórmula, calculen cuál es el déficit de sodio. Doc, ¿cuál es el peso del paciente? Ya, muy buena pregunta. Vamos a poner que pesa 70 kilos. Sería 966, doctor. ¿Cuánto? 966. 966. 966. Ay, ¿quién dijo primero, Brenda o Yuleisi? Brenda, doctor. Brenda, Ginés, Yuleisi Delgado. Ok. ¿Cuánto fue? 966. 966. Ujú. Creo que están juntas, ¿no? No, Doc. Brenda, Sí, doctor. parece que estoy hablando del mismo micrófono. Ah, no. Ya. Ok. 960 y... ¿Cuánto? 6. 966, perfecto. ¿A cuántas soluciones de cloruro de sodio equivale esto? Doc, ¿Qué? serían más o menos 2 de 3%. No, Uno pero de como esos. voy a repetir. Sí, pero en ese caso ustedes tienen que... A ver, ¿qué usarían? ¿Usarían solución de cloruro de sodio al 3% o al 0.9%? Por ser isotónico, el 0,9%. Al 0, claro, tiene que utilizar solución de cloruro de sodio al 9% porque no solamente tiene déficit de sodio, sino también tiene déficit de volumen. ¿De acuerdo? Por eso le digo, ¿a cuántas soluciones de cloruro de sodio al 9% equivalen? 6, Doc. 966 Más o miligramos. menos. 6 aproximadamente. 6. Aproximadamente son unos 6 miliequivalentes. Son unas 6 soluciones de cloruro de sodio, aproximadamente. ¿Y se las infundirían todas en 24 horas? No, Doc. ¿Por qué? Porque dependiendo si es grave, bueno, es de 8 a 12 mil equivalentes nada más, ¿no? Ajá. En un día. Entonces sí se podría, ¿no? Miren, la fórmula que ustedes han hecho para calcular el déficit de sodio es considerando un sodio ideal de 140. Entonces, de 117 a 140, ¿cuántos miliequivalentes hay de diferencia? 23, Doc. 23.
¿Y ustedes tendrían que reponer esos 23 miliequivalentes en un solo día? La respuesta es no. No. ¿Por qué? Ujú. Porque la regla les dice que tienen que reponer máximo de 10 a 12. Sí. Entonces, si quieren estar seguros, repongan máximo 10. Entonces, con que ustedes lleven el sodio de 117 a 125, o sea, subir 8 miliequivalentes, ya es bastante. ¿Por qué? Porque en esa elevación de 8 miliequivalentes ya está demostrado que ustedes van a hacer desaparecer los síntomas por los que llega el paciente. Pero que todavía va a estar con depresión de volumen, va a estar con depresión de volumen. Pero no puedo hacer mayor reposición de fluidos porque tengo que seguir una regla, sobre todo para evitar la mielinolisis pontina. Doctor, tengo una duda. Sí. Una vez yo escuché decir que después de, cuando baja de 120 miliequivalentes el sodio, ¿no? Entonces, porque ya es más grave, ¿no? Cuando es menos de 120. Entonces, que sería bueno reponer exactamente para evitar que el paciente presente los síntomas, principalmente neurológicos, que sería bueno reponer con hipersodio, ¿no? Con 3%. Pero usted dijo que mejor 0.9. Pero en ese caso, ¿por qué? ¿Por el también volumen que está perdiendo el paciente? ¿O cuando Claro. yo podría mejor usar el 3%? ¿Sería mejor usar el 3% en qué caso entonces? En 3% cuando hay hiponatremia, pero con poca depresión de volumen. Ah, ok. ¿Ya? Cuando hay hiponatremia con poca depresión de volumen, pueden usar soluciones de cloruro de sodio al 3%. Incluso hay hiponatremia con mayor cantidad de volumen extracelular. O sea, en esos casos también se restringe fluidos. Pero en este caso no. En este caso es un paciente que, como ya les había dicho, tiene hiponatremia severa aguda, no es crónica, sintomática y volumen extracelular disminuido. Entonces, es todo un conjunto que tiene el paciente. ¿Me dejo entender? Sí, doctor. Entonces, Perfecto, gracias. Entonces, el paciente necesita reposición de volumen y reposición de electrolitos. A ver, siguiendo el mismo ejemplo, hagan su formulita, esta fórmula, pero no con ese valor de 140, sino con un valor de 125. A ver, hagan con un valor de 125 y calcúlenme cuál es el déficit de sodio. Sería 336. 336. 336. 336, más o menos equivale a 2,5 frascos de cloruro de sodio. Así es, Entonces, si yo quiero actuar con seguridad, yo puedo, en las 2 primeras horas, hacer una reposición de aproximadamente unos 2 frascos de cloruro de sodio. En las 2 primeras horas. Y recalculo cuánto es su concentración de sodio después de suministrar 2 frascos de cloruro de sodio. Entonces, de esa manera, yo voy haciendo, digamos, mi valoración del paciente y mi determinación de qué volumen finalmente le voy a pasar en las primeras 24 horas. ¿Por qué? Porque pasando esos 2,5 litros de solución salina, yo más o menos ya he llevado mi concentración de sodio, si que el paciente ya no tiene más pérdidas. Porque estos pacientes siguen teniendo pérdidas. O sea, no es que le paso el cloruro de sodio y la diarrea paró. No es que le paso el cloruro de sodio y los vómitos pararon, no.
Entonces el paciente probablemente va a seguir con diarreas en menor volumen, va a seguir con vómitos más espaciados, porque probablemente ya le indiqué, por ejemplo, una metoclopramida o le indiqué un dimenhidrinato. A ver, ¿estoy hablando bien o estoy hablando mal? ¿Puedo indicarle metoclopramida a este paciente o tengo que indicarle dimenhidrinato si tiene náuseas y vómitos? Los dos medicamentos es para actuar sobre las náuseas y los vómitos. Los dos medicamentos. Pero el mecanismo de acción de los dos medicamentos es diferente. Doctor, el dimihidrato tiene mecanismo central también, ¿no? En ese caso, el paciente tendría alteración del sistema nervioso central, somnolencia, y él ya está soporoso. No sé, tal vez no sería el más indicado. Pero entre el dimenhidrinato y la metoclopramida que usted comentó, Sí. El primero presenta menos efectos, ¿no? A nivel del sistema nervioso central. El primero, el dimenhidrinato, presenta más efectos a nivel del sistema nervioso central. Doctor. Más efectos, ok. Sí, la metoclopramida es más de acción periférica. ¿Sí? Doctor, pero en el caso del dimenhidrinato, ya, o sea, puede causar la somnolencia, pero el otro efecto aparte de la metoclopramida es que es un procinético. No creo que le ayudaría mucho, porque también está creo que con diarrea. Así es. Así que Esa preferible sería el dimenhidrinato. Claro, tendría que valorar, ¿no es cierto? En esa valoración que yo tengo al paciente que está medio soporoso, pero está medio soporoso por efecto de la hiponatremia. Pero si el paciente está con diarrea y la metoclopramida es un procinético, ¿qué quiere decir un procinético? Que aumenta el peristaltismo del estómago hacia el duodeno y del duodeno hacia el intestino. La acción de la metoclopramida es más a nivel del estómago y a nivel del duodeno. Y en las otras partes del intestino ya la acción es menor. Pero de todas maneras, como procinético, aumenta el peristaltismo y al aumentar el peristaltismo va a aumentar la diarrea. Entonces, no está indicado procinéticos como la metoclopramida en pacientes que tienen diarrea, náuseas y vómitos. En ese caso, se indica el dimenhidrinato. Doctor, ¿y yo no podría utilizar otro medicamento como Ondansetron, así para controlar náuseas y vómitos y con menor efecto? También es de acción central. Tá. También es de acción central. O sea, aquí solamente tienes o los que son de acción central o los que son de acción periférica. Punto, no tienes otra. Entonces, más recomendable los de acción central. Obviamente que el Ondansetron, que utilizan generalmente más en los pacientes oncológicos, porque, digamos, es un antiemético más potente que el dimenhidrinato. Entonces, tiene menos efecto sobre el trastorno del sensorio que sí tiene un poco el dimenhidrinato. Pero también tienen que ver costos. Tienen que ver costos. El Ondansetron creo que cuesta 100 veces más que el dimenhidrinato. Y no creo que sea un medicamento que se tenga en una emergencia para un uso de emergencia. Para uso de emergencia van a tener más a la mano el dimenhidrinato. ¿De acuerdo? Ok, doctor, otra pregunta. En ese paciente, al o sea, estabilizarlo, mantenerlo por cambiarle su dieta para no tener nada por vía oral, algo así, ¿eso ya por sí solo no sería un manejo de las náuseas y vómitos? ¿O él todavía tendría que utilizar un medicamento? Mire, estamos hablando de un paciente hipotético, ¿no es cierto? Entonces, sería diferente a la valoración que tengamos de hacer el paciente en el momento que estamos.
Si vemos que un paciente está muy emaciado y tiene náuseas y vómitos frecuentes, y con nosotros en plena emergencia está nauseoso y vomitador, tendría que colocarle de todas maneras el dimenhidrinato. Pero si el paciente me refiere que ha tenido náuseas y vómitos y que al momento de estar en la emergencia yo no le observo que el paciente tenga ni náuseas ni vómitos, entonces simplemente no le indico el dimenhidrinato. ¿Me dejo entender? O sea, tengo que hacer la valoración del paciente en función de los datos que me da y en función de lo que yo observo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ya, muy bien, Alessandra. Este es otro caso de hiponatremia. En el previo es volumen extracelular disminuido. Ya, todos estos casos es hiponatremia con volumen extracelular disminuido. Esta es la hiponatremia con volumen extracelular aumentado. Ya, entonces, aquí hay hiponatremia y tendría que dar, sí, soluciones de sodio concentrado, de soluciones hipertónicas. Aquí puedo dar soluciones de sodio generalmente al 3%, que es lo que más se utiliza. Pero si el paciente tiene síntomas de edema cerebral, puede utilizar soluciones de cloruro de sodio hasta el 7.5%. Estas reglas son las que siempre deben recordar, ¿no? Cómo se hace la velocidad de reposición dependiendo de la condición aguda o crónica que tenga el paciente. Este es el otro ejemplo que ustedes me estaban preguntando, ¿no? Es una paciente mujer de 72 años con insuficiencia cardíaca congestiva. Su familia refiere que desde hace 24 horas presenta somnolencia y al llegar a emergencia presenta convulsiones. Le encuentran sodio 115 miliequivalentes por litro. Esto es muy frecuente en pacientes ancianos. Cuando ustedes le manifiesten a un paciente anciano, jóvenes, acuérdense de la hiponatremia. Casi nunca lo tenemos, como quien dice, el trastorno del sodio en el pensamiento. Pensamos en otras cosas y nos olvidamos que estos pacientes ancianos comen poco, beben muy pocos líquidos, tienen comorbilidades asociadas y presentan su cuadro de hiponatremia. Entonces, ¿es una hiponatremia severa o no? Sí, Doc. Sí, Doc. Sí. Probablemente aguda. Probablemente aguda, pero puede ser subaguda. Puede ser subaguda o crónica inclusive, ¿no? Porque no dicen que tiene diarrea, ¿no? Dicen que tiene insuficiencia cardíaca, pero no dicen que tiene diarrea, o sea, no hay un evento agudo. Y si es por una insuficiencia cardíaca, la insuficiencia cardíaca tiene manifestaciones progresivas. Entonces, probablemente aguda o subaguda. ¿Es sintomática? Sí es sintomática, ¿no? Porque presenta somnolencia y convulsiones. Pero ¿cómo está el volumen extracelular? En el ejemplo anterior, el volumen extracelular estaba disminuido. En este ejemplo, el volumen extracelular está alto. Entonces, en este caso, ¿le pasaría cloruro de sodio al 0.9%? No. No. Entonces, paso una concentración de cloruro de sodio al 3%. Más o menos, una solución de cloruro de sodio al 3% me da aproximadamente 513 miliequivalentes. Aproximadamente. Entonces, de todas maneras, ustedes tienen que hacer su cálculo de su déficit de sodio. Ahí está. Hagan su cálculo de su déficit de sodio. ¿Paciente cuánto pesa? 115. Doc, pero ¿seguimos manteniendo en 140? Claro, lo que estoy diciendo es que hagan su cálculo de déficit de sodio total. Yo no estoy diciendo que van a reponer todo. ¿Me dejo entender? Pero tienen que hacer el cálculo del déficit de sodio total. O sea, el déficit de sodio se calcula sobre el ideal. Ese es su cálculo de déficit de sodio.
Otra cosa es, de ese déficit de sodio, ¿cuánto van a reponer? Es diferente. Utilizamos un peso de 70 kilos. 70 kilos ya. 1050 saldría, Doc. 1050. 1050. 1050. Entonces, miren, ustedes tienen una solución de cloruro de sodio al 3% que va a reponer 513 miliequivalentes por litro. Entonces, eso es más o menos el cálculo que ustedes deberían tener. Entonces, 1 litro de cloruro de sodio al 3% va a elevar el sodio en más o menos 10.7 miliequivalentes por litro. ¿No? 100 mililitros de cloruro de sodio va a elevar el sodio en aproximadamente 1.07 miliequivalentes por litro. De tal manera que yo voy a hacer mi reposición con esta solución de cloruro de sodio, pero en volúmenes bajos. Probablemente, si yo utilizo 150 mililitros cada 4 horas, yo voy a elevar en las primeras 4 horas 1.5 miliequivalentes por litro. En las siguientes 4 horas 1.5 miliequivalentes por litro y en las siguientes 4 horas 1.5 miliequivalentes por litro. Entonces, con esta interpretación, utilizando una infusión de cloruro de sodio a 3% en un día, 24 horas, voy a llevar mi sodio calculado de 115 a 125 miliequivalentes. Entonces, la pregunta sería, con estos 115 a 125 miliequivalentes, probablemente pare las convulsiones, probablemente mejore el sensorio. La respuesta es sí. Entonces, siempre tener presente que sea una condición aguda, subaguda por su forma de presentación o crónica, la reposición tiene que hacerse en un tiempo. No una reposición inmediata en horas, no. Ese tiempo promedio es generalmente 24 horas. Si la pérdida es aguda, la reposición es más rápida. Si la pérdida es subaguda o crónica, la reposición es más lenta. Y el paciente va a responder. Pero siempre el criterio es no más de 10 a 12 miliequivalentes por litro. ¿De acuerdo? Bien. Administramos 100 a 200 miliequivalentes por litro por hora, pero no en horas continuas, Generalmente es cada 4 a 6 horas, hasta que cesen las convulsiones. El resto se administra 24 horas sin exceder 8 a 12 miliequivalentes en un día. Entonces, básicamente, el cuadro que tenemos que prevenir es el edema cerebral. Bien. Ya hemos hablado de esto, la velocidad de infusión, el máximo que se puede conseguir. Pasamos a la hipernatremia. Miren lo que se dice acá, ¿no? La hipernatremia es menos frecuente que la hiponatremia. La hiponatremia es más frecuente en el ámbito hospitalario y en el ámbito comunitario. Hiponatremia es... Bueno, pero por ahí había una parte que decía que era lo más frecuente. Ahí está. El trastorno electrolítico más frecuente en el paciente crítico en general. Y la hipernatremia es menos frecuente. Pero acá hay una pequeña observación.
puede producirse en los extremos de la vida, ¿no? En niños y en ancianos. Mecanismo, puede haber excesiva pérdida de agua. O sea, se pierde más agua que electrolitos. Causas renales o extrarrenales. Es en estos pacientes que se observa más la hipernatremia. Los pacientes neurocríticos. Es lo más frecuente que se observa en el paciente neurocrítico. ¿Por qué? Porque un grupo de estos pacientes neurocríticos pueden desarrollar diabetes insípida. Y en otro grupo de estos pacientes neurocríticos se utilizan soluciones osmóticas como el manitol. Síntoma predominante, la sed. Yo recuerdo haberles dicho a ustedes cuando hablábamos de shock hipovolémico, pregunten si los pacientes tienen sed o no tienen sed. Generalmente, en los extremos de la vida se pregunta muy poco. Pero los ancianos pueden tener sed. Hay que preguntar. Entonces, puede haber poliuria por o como consecuencia de la diabetes insípida. Puede haber poliuria, ¿no? Entonces hay eliminación de sodio por la orina también, pero en menor concentración. Mucho más se elimina agua que sodio. Finalmente se va a eliminar una cantidad importante de sodio, pero queda en el intravascular, queda más agua, menos agua que sodio, porque se eliminó más agua que sodio por la orina. En diarreas, sudoraciones, trastornos neurológicos, también puede presentarse esta alteración. Cuando el sodio está por encima de 160, ya hablamos de lo que es la hipernatremia severa. Entonces, en estos pacientes pueden presentar irritabilidad, hipertonía muscular, alteración del nivel de conciencia, coma. Los dos extremos, tanto la hiponatremia como la hipernatremia, hiponatremia severa e hipernatremia severa, ambos pueden llevar a alteración de nivel de conciencia, coma y muerte, ¿no? Pero hay una hipernatremia crónica en algunos pacientes que pueden tener, digamos, una mejor adaptación por parte del sistema nervioso central dependiendo de la velocidad de instalación del cuadro clínico. En la hiponatremia, lo que se calcula es el déficit de sodio. En la hipernatremia, lo que se calcula es el déficit de agua libre. Entonces, acordarnos siempre, la osmolaridad, porque está determinada, 2 veces la concentración de sodio más la concentración de glucosa expresada en miligramos por ciento sobre 18, más el valor de la creatinina expresada en miligramos por ciento sobre 2.8, ¿no? Se llama el nitrógeno ureico. Pero este valor de nitrógeno ureico es muy pequeño, es muy despreciable, casi no va a influir en la osmolaridad total. Entonces, generalmente se calcula sobre 2 veces la concentración de sodio y el valor de la glucosa sobre 18. Si estamos hablando de un valor de glucosa de 100, entre 18 va a influir poco en la osmolaridad. Más o menos 100 entre 18 viene a ser algo así como 6. Entonces, un valor de 6 influye muy poco en la osmolaridad efectiva. Pero si el paciente tiene glucosa de 500 sobre 18, sí va a influir en la osmolaridad, porque 500 sobre 18 es aumentar más o menos 5 veces el valor normal. Entonces, lo que se va a determinar es la
osmolaridad efectiva o hipertonicidad. O sea, cómo está la glucosa, sobre todo en los pacientes hiperglicémicos, y cómo está el sodio. Entonces, todos los estados de hipernatremia van a traducir un incremento relativo del sodio corporal total en proporción con el agua de líquido extracelular. Ese es un incremento relativo. Y al haber incremento relativo del sodio corporal con relación al agua líquida extracelular, va a generar un efecto osmótico sobre la célula. Y al generar ese efecto osmótico sobre la célula, va a haber parte del líquido intracelular que va hacia el líquido extracelular por el efecto osmótico que ejerce el sodio sobre la célula. Entonces puede haber una disminución de volumen del líquido intracelular, ¿no? Y como ya hemos visto, el líquido extracelular puede tener un volumen variable. Entonces, así como hablamos de la hiponatremia, en la hipernatremia pueden haber estados de hipovolemia, euvolemia e hipervolemia. En el caso de la hipovolemia, valorar la concentración de sodio urinario, igual que en la hiponatremia, ¿no? Y en la hipervolemia. Entonces, en la hipovolemia, la concentración de sodio urinario es mayor de 20 miliequivalentes, cuando en este caso la pérdida es de tipo renal. Por uso de diuréticos, diuresis osmótica, diuresis post-obstructivas, ¿no? Pacientes que tienen uropatías obstructivas. En estos casos, el sodio urinario está por encima de 20 miliequivalentes por litro. Y las pérdidas extrarrenales, como la diarrea, fístulas, ¿no? Entonces, el sodio urinario va a estar por debajo de 20 miliequivalentes por litro. Puede haber una hipernatremia, pero con un volumen de líquido extracelular normal. Entonces, en este caso, el comportamiento del sodio urinario puede ser variable dependiendo de la causa, ¿no? Si es una diabetes insípida, si es por pérdidas insensibles o es al revés de la polidipsia, la hipodipsia. Y la volemia puede estar aumentada, que en ese caso la concentración del sodio urinario está mayor de 20 y lo que se observa es una ganancia de sodio con respecto al volumen total. Entonces, pacientes que reciben, por ejemplo, el bicarbonato de sodio, pacientes que reciben cloruro de sodio hipertónico, o sea, tener en cuenta la medicación que este paciente está recibiendo. El problema con el bicarbonato de sodio es que justamente nosotros corregimos los estados ácidos básicos por el bicarbonato, pero la preparación de la solución es bicarbonato de sodio y podemos llevar a estos pacientes a estados de hipernatremia. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con el uso del bicarbonato. El tratamiento, al igual que la hiponatremia, va a depender de la agudeza del cuadro clínico, el estado de la volemia, la presencia de síntomas y obviamente las enfermedades subyacentes. Exactamente igual que la hiponatremia, ¿no? Objetivo del tratamiento, corregir la causa desencadenante, corregir la osmolaridad, que en este caso está aumentada, y la normalización del volumen extracelular. Entonces, siempre hay un valor para hacer el cálculo del déficit de agua libre. Entonces, esta es la fórmula para el cálculo del déficit de agua libre, ¿no? Se divide el sodio encontrado en la sangre, que por ejemplo, en este caso puede ser 160, ¿ok?
y el paciente pesa 70 kilos. A ver, ¿cuánto sería el déficit de agua libre? Si el paciente tiene un sodio de 160 y pesa 70 kilos. Usando esa fórmula. ¿Cuánto pesaba el paciente, Doc? ¿Perdón? ¿Cuánto pesaba el paciente? 70 kilos. No. Sí. Es 5 litros. 4.26. A ver, Isabela. 4.9, Doc. Hay medio 5 cerrados. ¿Perdón? 5 cerrados me dio a mí el déficit. 5 litros. A mí también, 5 litros. A ver, Sí, doctor. el paciente pesa 70 kilos y el cálculo del agua corporal total es 0.5 por 70. ¿Cuánto sale? 35. 35. Sí, 35. Entonces, 160 entre 140. Ahí sale 1.14. O sea, son bastantes números. Ya, Pero sale 1,14. 1.14 menos 1 sale 0,14. 0.14. 0.14 por 35. 4,9. 4,9. 4,9. Sí Ya, es. 4,9, 5 litros, obviamente ese es un valor, el valor que se requiere, pues. Entonces, ese es el déficit de agua libre del paciente. ¿De acuerdo? Entonces, generalmente, ¿cómo se corrige las hipernatremias? Indicando soluciones hipotónicas. En este caso, puede ser, por ejemplo, una solución de cloruro de sodio al medio normal. Una cloruro de sodio medio normal viene a ser un agua destilada con una ampolla de cloruro de sodio. O puede ser una destroza con una ampolla de cloruro de sodio, aun cuando la destroza va a actuar también en la osmolaridad. Pero como la destroza se metaboliza rápidamente, entonces queda solamente la ampolla de cloruro de sodio. En algunos casos, se puede utilizar solamente media ampolla de cloruro de sodio con una destroza. Ya se administra menos miliequivalentes. Pero siempre traten de utilizar su vía enteral. Vale decir, alimentación por hidratación por sonda nasogástrica. Entonces, es, digamos, la mejor forma para que el organismo, de una manera autónoma, regule su requerimiento de volumen y su requerimiento de sodio. Podemos tener, entonces, este es el cálculo del déficit de agua libre. Podemos tener, como ya hemos dicho, casos de hipervolemia, perdón, de hipernatremia con hipovolemia, hipernatremia con euvolemia e hipernatremia con hipervolemia. Bien. Entonces, el primer caso, la hipernatremia con hipovolemia, es el primero de la izquierda, ¿no? Que pueden haber dos situaciones, sodio urinario mayor de 20, sodio urinario menor de 20. Si es sodio urinario mayor de 20, causas renales, ¿no? Y si es sodio urinario menor de 20, causas extrarrenales. Bien, entonces, en la hipernatremia con hipovolemia, soluciones isotónicas. Hasta que desaparezcan los signos de deshidratación, porque hay hipovolemia. Hay hipovolemia. Hasta que desaparezcan los signos de depresión vascular y a continuación se emplearán soluciones hipotónicas, ¿no? Suero salino al medio normal o solución glucosada al 5%, hasta la corrección total de la hipernatremia. Entonces,
Este es bien clarito. Hipernatremia con hipovolemia. ¿Ya? En el segundo caso es hipernatremia sin hipovolemia. En ese caso es como si fuera la corrección de la segunda parte de la hipernatremia con hipovolemia. Porque en la hipernatremia con hipovolemia la primera parte es corregir volumen y la segunda parte corregir concentración de sodio. Entonces, de manera similar, en la hipernatremia sin hipovolemia, agua por vía oral. Puede ser por vía endovenosa. O sea, hay médicos que pueden encontrar un sodio muy bajo, un sodio alto de 150 a 155, y pueden utilizar la vía endovenosa con cálculo del déficit de agua libre, ¿no? Pero, si no es posible, generalmente se va a utilizar la vía oral, ¿no? Entonces, generalmente la vía oral. A veces, por ejemplo, ustedes han hecho el cálculo de 4.9 litros de pérdida. ¿Ustedes creen que un paciente, bueno, de repente un joven sí, ¿no? Si usted le dice a un joven, ¿vas a tomar 4 litros de agua? Probablemente lo tome. Pero si le dicen a un anciano que tome 4 litros de agua, y esta es una patología que, como ya hemos visto, se presenta en niños y en ancianos, entonces lo más probable pues, es que no cumplan con la indicación de tomar 4 litros de agua. Entonces, para garantizar el suministro de fluidos, se le indica una sonda nasogástrica. Entonces, con una sonda nasogástrica se garantiza la infusión de las soluciones que quiero suministrar para corregir la hipernatremia. Vía enteral. Agua destilada es de elección. O sea, vía enteral quiere decir sonda nasogástrica. De elección. La vía parenteral, suero glucosado al 5% o solución salina al 0.45%, al medio normal. Pero si hay una hipernatremia con repercusión hipodinámica, mejor dicho, con hipovolemia, ¿no? Esa repercusión hipodinámica es hipovolemia, entonces solución salina al medio normal. En la diabetes insípida aguda, obviamente hay que tener un manejo bien importante, porque estos pacientes pueden tener poliurias que sobrepasan los 5, 6, 7 litros diarios de diuresis. Entonces, casi siempre cuando uno ya comienza a evaluar que el paciente tiene una diuresis por encima de 3 litros diarios, entonces hay que observar y monitorear, porque en el día a día puede ser que estos pacientes tengan una diuresis mucho más incrementada y obviamente requieran la utilización de vasopresina. La utilización de vasopresina, ¿no? Acá estaba el ejemplo, por ejemplo, si el gasto urinario es mayor de 300 mililitros por hora. ¿Cuánto viene a ser 300 mililitros en 24 horas? Si 300 mililitros por hora, ¿cuánto viene a ser en 24 horas? $7,200. 7,200. Bien, Eric. Entonces son más de 7 litros. Y perder 7 litros de líquido extracelular, predominantemente el intravascular, hay que tener mucho cuidado. Entonces, estos pacientes pueden necesitar la utilización de vasopresina o desmopresina, ¿no? Y se va controlando la diabetes insípida. Ya se ha dicho, entonces, que
entre la hiponatremia y la hipernatremia son, digamos, los cuadros de trastornos electrolíticos más importantes asociados a trastornos de volumen. Entonces, siempre tener en cuenta cuando ya estamos en condiciones extremas, generalmente hiponatremia severa o hipernatremia severa. Y si no tenemos en este momento la valoración serológica, podemos hacer una valoración rápida de lo que es la hiponatremia sintomática o la hipernatremia sintomática. Realmente es más fácil tener una valoración diagnóstica de la hiponatremia sintomática sin serología. Pero hablar de una valoración diagnóstica de una hipernatremia sintomática sin serología, o sea, sin saber cuál es el resultado del control del sodio sérico, realmente es muy difícil. Entonces, siempre en ese caso, para llegar a un diagnóstico voy a necesitar hacer un dosaje de electrolitos en sangre. ¿Hasta cuándo tratar? Fase aguda. Sacar al paciente de la hiponatremia severa. Por lo tanto, sodio mayor de 125 miliequivalentes. Y en el caso de la hipernatremia, igual, ¿no? Pero en este caso, que el paciente tenga un valor de sodio sérico, llevar al valor de sodio sérico menor de 150. ¿No? Al valor de sodio sérico menor de 150. Paciente con 146, 148 de sodio, no nos va a dar muchas manifestaciones clínicas. Generalmente cuando el sodio está por encima de 150, ya nos va a dar manifestaciones clínicas. Entonces, el objetivo es revertir los síntomas y signos de severidad o gravedad en ambos casos. Entonces, nos enfocamos en los resultados del laboratorio, pero también nos enfocamos en la clínica del paciente. Estos casos, obviamente, son los que hay que tener en cuidado, ¿no? O sea, el suministro de bicarbonato de sodio, ¿no? Tener cuidado con el suministro de bicarbonato de sodio, porque puede llevarme a un estado de hipernatremia, o sea, y un incremento de la osmolaridad de la sangre. Entonces, el bicarbonato de sodio se indica solamente en casos específicos. Básicamente, si la concentración de bicarbonato en sangre es menor de 12 miligramos por litro, o si el pH sanguíneo por una acidosis metabólica es menor o igual de 7.15 de pH. Entonces, en esos casos se puede suministrar bicarbonato. En otros casos no hay necesidad. De la misma manera, la utilización de cloruro de sodio hipertónico, si el cloruro de sodio 3%, tiene que ser en casos bien definidos, ¿no? Por lo tanto, identificar la patología asociada, sea esta de tipo cardíaca, sea hepática, sea renal. Y también hay algunos preparados enterales que son ricos en cloruro de sodio. Hace poco justamente hacíamos una revisión de los preparados enterales que se dan a los pacientes críticos en la UCI. Y ahí encontramos de que esos preparados enterales hoy en día ya son bajos en sodio. Son bajos en sodio, o sea, ya no tenían esos valores de concentración de sodio que estaban por encima de 100 miliequivalentes. Ahora generalmente solamente son 45, 50 miliequivalentes, incluso por debajo del requerimiento. Bien, nos quedamos con la hipocalemia e hipercalemia y con creo que la hipocalcemia y hipercalcemia, sí. Ya, esto pasa para la próxima clase. Creo que la próxima clase es la última clase que tenemos, ¿no?
jóvenes? Sí, doctor. Este viernes sería, ¿no? En la última clase, sí. Sería este viernes. Este viernes tenemos 3 horas. Pero tratamos en media hora el tema de la hipercalemia y hipocalemia y pasamos de lleno a lo que es trastornos ácido-básicos. ¿Ya? Y concluimos. Está bien, Doc. ¿Alguna Ok, Doc. pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Parece que no, doctor. Parece que no. O todo han entendido o nada han entendido. Doc, Sí, para, Edgar. para la corrección del sodio se suele utilizar la fórmula de Adro-Gemadias, pero también la clásica. Sin embargo, de alguna forma en los resultados como que hay una variación de algunos miliequivalentes. ¿Es significativa esta variación entre las dos fórmulas o cuál, en todo caso, qué fórmula? No hay mayor diferencia. En general, cualquier fórmula que ustedes utilicen, que le van a dar el cálculo para la reposición de sodio en las 24 horas siguientes, ustedes están obligados a hacer un dosaje de sodio por lo menos cada 4 o 6 horas. Entonces, con ese dosaje de sodio cada 4 o 6 horas, ustedes pueden reorientar su manejo. ¿De acuerdo? O sea, no con una fórmula, ustedes saquen su cálculo para 24 horas y ya no hagan más hasta las siguientes 24 horas. No. Tienen que reevaluar generalmente después de 4 a 6 horas de suministro. Ok, chévere, Doc. Gracias. Doctor, Sí. con respecto a al tratamiento de la hipernatremia, ¿cuál es la velocidad en la que se tiene que corregir? Depende. Igual el criterio es el mismo para la hiponatremia que para la hipernatremia. No disminuir en más de 10 miliequivalentes por litro al día, 24 horas. Ese es el primer criterio. Y el segundo criterio se inicia con una velocidad de infusión rápida y una vez que se disminuyen los síntomas, motivo por el cual el paciente presenta manifestaciones clínicas de hipernatremia, ya la infusión se hace más lenta. Generalmente es en las primeras 4 o 6 horas donde se busca la desaparición de los síntomas en estos pacientes. ¿Qué se ha hecho en esas primeras 4 o 6 horas? Corregir para arriba o para abajo la corrección de la hiponatremia o la hipernatremia en más o menos 5 miliequivalentes. O sea, si ustedes en las primeras 4 a 6 horas corrigen la hiponatremia o la hipernatremia con 5 miliequivalentes o hasta 6 miliequivalentes, quiere decir que con ese valor de mejora, ustedes ya lograron que el paciente desaparezca los síntomas que fueron motivos de la consulta. Las siguientes horas, vale decir las siguientes 18 horas, ustedes hacen una reposición lenta de la hiponatremia o de la hipernatremia. O sea, lo primero es actuar sobre las manifestaciones clínicas y después ya hacer la reposición lenta. Pero nunca en las primeras 4 o 6 horas más de 5 a 6 miliequivalentes. Eso sí, no es recomendable. Gracias, doctor. Ok. Doc, uma dúvida também. Bueno, a veces algunos síntomas de la hiponatremia pueden ser también semejantes a algunos síntomas de la hipernatremia, ¿no? Entonces, claro que la hiponatremia, como se dijo, es mucho más común, ¿no? Comparando con la hiper, pero puede haber de que uno se confunda con los síntomas solamente clínicamente con el paciente y si por ese acaso llega un paciente en un estado muy grave y yo empiezo colocando una vía y la verdad después descubro que era una hipernatremia, ¿no? Entonces, tratando ese paciente no lo va a hacer empeorar en ese caso, suponiendo ese caso, ¿no? Ya. Vamos a ponernos en estos términos. Supongamos que usted sospechó que el paciente era una hiponatremia y resultó siendo una hipernatremia.
Eso es lo que usted me está diciendo, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué pasa si me quedo con diagnóstico? Perfecto. Yo les he dicho que si sea hiponatremia o sea hipernatremia, ustedes tienen que hacer corrección de más o menos 5 a 6 miliequivalentes entre las primeras 4 a 6 horas. Sí. Eso quiere decir que van a corregir 1 miliequivalente por hora, en promedio. Sea por mejorar la hiponatremia, o sea por disminuir la hipernatremia. Entonces tengo un sodio de 160, en la primera hora lo bajé a 159, teóricamente. Y tengo un sodio de 115 y en la primera hora lo subí a 116, teóricamente. En la segunda hora me subió a 117, si es hiponatremia o si es hipernatremia, me bajó de 160 a 158. Pero me equivoqué. Total que el sodio no subió, el sodio lo manejé como una hiponatremia, le di volumen, pero era una hipernatremia y el sodio me subió de 160 a 162. Pregunto, ¿usted cree que con esa subida de 1 o 2 miliequivalentes en 1 o 2 horas, los síntomas se van a agravar? Pregunto. Sí. Siguen. Entonces, en ese lapso de 1 a 2 horas, yo ya debo haber determinado si estoy frente a una hiponatremia o una hipernatremia. En ese lapso de esas 2 horas. Y por lo tanto, tendría que hacer la corrección del caso. Ese es en el extremo. ¿De acuerdo? Pero como yo les digo, hoy en día ya hay máquina de gases de sangre arterial. Esa máquina de gases de sangre arterial me da el resultado del sodio en 10 minutos. Máximo. Entonces yo puedo, por equivocación, pensando que es una hipernatremia, pensando que es una hiponatremia, le estoy dando más sodio, pero en 10 minutos puedo hacer la corrección. No hay ningún problema. No hay ningún problema. O sea, lo que quiero que quede claro es que en 1 hora, en 2 horas, no voy a subir ni bajar espectacularmente mis valores de control de sodio, sea alto o sea bajo. Ok, Doc, gracias. Tengo opción de manejo. Bien, no hay preguntas. Ya, jóvenes, nos vemos el día viernes, la última clase. Ok, doctor, muchas gracias. Gracias, Doc. Bendiciones. Gracias, Doc. Chao, chao. Muchas gracias, doctor. Doc. Nada, qué